Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo como todos los sábados a las 4 en punto de la tarde, que es la hora de platicar de historia de México, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya lo saben, en el 103.3 de FM o en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, en un programa que se transmite a muchísimas, cada vez más ciudades de nuestro país y que también alcanza su señal hasta el extranjero y que, por supuesto, puede ser escuchado, sintonizado a través de nuestra página de internet www.radioformula.com.mx, que está a su disposición. Por supuesto, también tiene este programa una repetición en YouTube, como ustedes bien saben, que pueden localizar fácilmente. Y bueno, les agradezco muchísimo que estemos juntos, que estemos acompañándonos esta tarde de sábado y naturalmente les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos de inmediato, porque las respondo así, rapidísimo, a través de mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o bien en la página de Facebook Villalpando y la Historia. Si les parece bien, amigas y amigos, vamos a comenzar. Y el programa de esta semana tiene como finalidad hablar de la Revolución Mexicana desde un punto de vista literario. Claro, ya sé que se nos atravesó el Buen Fin, este fin de semana largo de compras, en el cual pues los anuncios comerciales de ofertas y más ofertas opacan por completo la conmemoración clásica mexicana del día 20 de noviembre, que este año de 2022 se refiere al 112 aniversario del inicio de este movimiento armado de nuestra Revolución Mexicana. Bueno, se combinaron las fechas. Por supuesto, muchísima gente está pensando, y quizá con toda razón, en aprovechar las gangas, las ofertas, pero también quizá, y déjenme colarme en este sentido un tanto cuanto comercial, quizá también sea el momento oportuno para aprovechar descuentos, pero en materia de libros, en materia de lectura, porque el Buen Fin también es leer, ¿eh? Con todo respeto se los digo y con todo cariño a los comerciantes que están ávidos en este momento de que lleguen clientes a adquirir sus productos. Bueno, también es momento de comprar libros y también es momento, por supuesto, de leerlos, ya que tenemos un puente largo de 3 días en el cual la mayoría de las personas estaremos en casa y, por supuesto, dedicados a actividades diversas, y una de ellas puede ser la lectura. Así que vamos a combinar esta circunstancia peculiar para platicar de un libro que recientito ha aparecido y que es una novela que se titula precisamente Revolución. La escribió un autor español, Arturo Pérez Reverte, que acaba de publicar, repito, apenas hace un par de semanas, este libro, esta novela, que, insisto en el nombre, que es un nombre francamente común y corriente para nosotros, se llama Revolución, de Arturo Pérez Reverte. Porque miren, este episodio del inicio de la Revolución Mexicana, este acontecimiento histórico tan fundamental, tan importante, por supuesto ha sido objeto del estudio de muchísimos historiadores serios, reconocidos, algunos otros no tanto, pero bueno, es un objeto de estudio constante y sonante en nuestra historiografía mexicana. Pero también, y como ustedes estoy seguro que lo saben, la Revolución Mexicana ha sido inspiración para la novela, ha sido inspiración también para la poesía, no se diga para los corridos, no se diga hasta para el cine mexicano o hasta el cine internacional, que han hecho películas
abundantísimas, algunas buenas, otras muy malas, sobre la Revolución Mexicana, porque es un acontecimiento que tiene, por supuesto, ese cariz político de la lucha de un pueblo que se levanta en armas primero contra la falta de democracia, contra la tiranía de Porfirio Díaz, y que después nuevamente vuelve a levantarse para luchar, esta vez ya, en contra de la usurpación de Victoriano Huerta y, posteriormente, para alcanzar conquistas sociales, particularmente en materia de trabajo y en materia agraria. Un movimiento, además, que como todos sabemos, ha dado a nuestro país nombres de héroes fundamentales e importantísimos que al día de hoy todavía se siguen mencionando, se siguen repitiendo, se siguen utilizando para todo tipo de, pues, cuestión política inclusive. No hay gobierno que no los invoque. Y todos conocemos, naturalmente, lo que hicieron Madero, Carranza, Villa, Zapata, que son los 4 protagonistas fundamentales de la Revolución Mexicana, y por supuesto algunos otros ya de segunda línea, pero que también han pasado a ocupar lugares prioritarios, como el tan mencionado últimamente incluso por nosotros, Felipe Ángeles. Pero lo importante es que la Revolución Mexicana, insisto, ha dado mucho de qué hablar y mucho más de qué escribir. Ya apartémonos un poco del discurso oficial, del uso político que se le da tanto a la revolución como a sus postulados, como a sus metas ideológicas, como a sus caudillos, y centrémonos simplemente en el tema de la literatura. Porque, insisto, la Revolución Mexicana, como estoy seguro todos lo sabemos, ha sido objeto del estudio primero y después de la concepción novelística de un movimiento armado que da para mucho. Miren, simple y sencillamente, estoy seguro que todos hemos escuchado quiénes son los grandes autores que han escrito novelas, muchas de ellas espléndidas, inclusive de calidad mundial, sobre la Revolución Mexicana. Por ejemplo, y déjenme comenzar con una pequeña sorpresa. La primera novela sobre la Revolución Mexicana que se escribió en nuestro país fue una que se llama La Majestad Caída, escrita por un prolífico y abundantísimo novelista que en el siglo XIX verdaderamente produjo piezas magistrales y que ya en su vejez, como último estertor, escribió esta novelita que se llama La Majestad Caída. El autor es Juan A. Mateos, que a lo mejor seguramente lo recuerdan, hemos hablado mucho de él en algunas oportunidades, porque Juan A. Mateos, en su tiempo juvenil, en los años posteriores a la caída del Imperio Maximiliano, escribió 3 novelas que son fundamentales para entender ese tiempo, como lo son El Cerro de las Campanas, El Sol de Mayo y Las Memorias de un Guerrillero. Bueno, ya al final de su vida, cuando había disfrutado inclusive de los parabienes del porfiriato porque fue hasta diputado, Juan A. Mateos escribió esta novelita, la primera que aparece en México revolucionario sobre ese movimiento que se llama La Majestad Caída y que narra pues los últimos meses a partir de las fiestas del centenario de 1910, los últimos meses de gobierno y la caída finalmente de Porfirio Díaz. Esta fue la primera novela que todos conocemos. Y a partir de ahí pues vino una cauda de libros interesantísimos, importantísimos y que estoy seguro muchos de ustedes han leído, y si no, con todo respeto, esta es la oportunidad porque hay buen fin. Puede uno comprar en las librerías obras esenciales para entender a la Revolución Mexicana desde un punto de vista literario, pero además también para compenetrarse y para poder entrar en ella y vivir la emoción trepidante de sus personajes, como aquel famoso libro Los de Abajo, de Mariano Azuela, que es quizás uno de los paradigmas fundamentales de la novela de la Revolución Mexicana. Este libro, estoy seguro, muchos lo hemos leído, Los de Abajo, de Mariano Azuela. Y después vino una serie de obras escritas por un gran escritor que a mí me apasiona muchísimo y que me gusta y que estoy seguro todos ustedes conocen y que ojalá hayan leído, y si no, se pueden adquirir en sus obras completas que editó el Fondo de Cultura Económica, y me refiero al gran escritor Martín Luis Guzmán, que tiene 3 novelas esenciales para entender la revolución.
Primero, la que se llama El Águila y la Serpiente, muy muy buena, que narra de alguna manera un poco autobiográfica la propia incursión de Martín Luis Guzmán en los inicios de la Revolución Mexicana. Después publicaría otra que es maravillosa, las famosas Memorias de Pancho Villa, en donde Martín Luis Guzmán logró hasta inventar un lenguaje propio en el habla, que a lo mejor así hablaba, pero finalmente lo fija, lo establece por escrito Pancho Villa en estas memorias imaginarias, por supuesto, que escribiera Martín Luis Guzmán, y en donde pues las aventuras, las andanzas, las batallas, incluso las dudas y las tribulaciones de Pancho Villa son relatadas magistralmente. Y Martín Luis Guzmán terminó después con otro libro que todos conocemos y que fue objeto hasta de una película llamado La sombra del caudillo, de la época postrevolucionaria. Es quizás para mí el mejor y gran escritor de la Revolución Mexicana, de la novela de la Revolución Mexicana, Martín Luis Guzmán. Repito, con cualquiera de sus tres libros, El Águila y la Serpiente, Las Memorias de Pancho Villa, que son muy recomendables, o bien La sombra del caudillo. Estos son los libros de Martín Luis Guzmán, que fue una pieza fundamental para entender la novela de la Revolución Mexicana. Un acontecimiento, insisto, que ha sido inspirador para los novelistas, como aparte algunos otros que enseguida vamos a platicar. Si ustedes me conceden el favor de su atención, no se vayan, aquí continuamos y en un minutito más estaremos de regreso platicando más de este tema. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, programa que está dedicado en esta ocasión a platicar sobre las novelas de la Revolución Mexicana, en ocasión, como lo dije en el bloque anterior, a que recientemente acaba de aparecer una nueva novela francamente buenísima, que hablaremos en un momentito más de ella, escrita por un autor español, Arturo Pérez Reverte, y estábamos haciendo hace un momento un recuento de cómo la Revolución Mexicana ha impactado, influenciado a la novela mexicana. Decíamos que hay muchas novelas muy muy buenas que vale la pena leer, sobre todo en ocasión de este fin de semana, este puente largo con motivo de la Revolución, pero que ha sido transformado comercialmente en el Buen Fin, lleno de gangas de ofertas, pero también seguramente hay ofertas y gangas de libros, y quizás valga la pena dedicar algunos momentos, algunas horas de este fin de semana largo para la lectura. Y se trata de homenajear, de recordar a nuestra Revolución Mexicana, a sus motivos, a sus principales acontecimientos, hechos, sucesos, batallas, pero sobre todo también a sus caudillos y protagonistas como Madero, como Carranza, como Villa, como Zapata. Quizás valga la pena hacerlo leyendo sobre la Revolución Mexicana. Decíamos hace un momento en un recuento muy rápido que estábamos haciendo, que hay novelas francamente muy buenas, como esta primera desconocida que platicaba yo, que casi nadie conoce y que yo afortunadamente tengo, que escribiera Juan A. Mateos, que se llama La Majestad Caída. Enseguida también la más famosa de todas, que ha sido inclusive traducida a muchísimos idiomas, los famosos Los de Abajo, de Mariano Azuela. Naturalmente hablábamos ya de este gran y prolífico escritor, novelista, periodista, funcionario público, un creador de instituciones que lo fue, Martín Luis Guzmán, que escribiera tres novelas fabulosas que vale la pena leer, El Águila y la Serpiente, por supuesto, La sombra del caudillo y, sin lugar a dudas, Las Memorias de Pancho Villa. Además, novelas que han dado origen a películas mexicanas bastante interesantes, algunas también un poco chafas, pero que ha sido de alguna manera tomado como protagonista, como gran testigo y protagonista de la Revolución, Pancho Villa. Seguramente ustedes recuerdan inclusive las actuaciones de Pedro Armendáriz en una serie de películas que hubo precisamente sobre Francisco Villa y la División del Norte. Otras novelas importantes e interesantes, ya para entrar al tema que nos ocupa el día de hoy, son aquellas que escribiera, por ejemplo, Rafael F. Muñoz. Se llevaron el cañón para Bachimba, ¿se acuerdan de esa? O bien, vámonos con Pancho Villa, novelas escritas por Rafael F. Muñoz. Una mujer escritora bastante buena y bastante interesante, Nelly Campobello, publicó una novela que se llama Cartuchos,
O simplemente, y un personaje que hemos platicado de él en algunas ocasiones con otros temas, Francisco L. Urquizo, el general novelista, que escribiera un libro francamente muy bueno que se llama Tropa Vieja, que también les recomiendo muchísimo. Pero bueno, hay un gran elenco de escritores mexicanos que han, pues, incursionado en la novela para retratar de una manera no histórica, pero sí más sentimental los acontecimientos fundamentales de la Revolución Mexicana. Hay muchas novelas, pero ahora aparece una más, de la pluma de un autor español. Miren, esto es algo muy peculiar. Ya hace unos cuantos días ya pude ver algunas críticas. Por supuesto hay las laudatorias porque se trata de un escritor, Arturo Pérez Reverte, que es reconocido internacionalmente y que actualmente es, digámoslo así, el mayor bestseller español. Un hombre que ha escrito infinidad de libros, pero ya vi por ahí alguna que otra crítica negativa, en el sentido de que ¿cómo se atreve un autor español a escribir sobre la Revolución Mexicana? Bueno, ¿esto es lícito o no es lícito? ¿Puede un extranjero escribir sobre nosotros? ¿Puede un español específicamente escribir sobre la Revolución Mexicana? ¿Una novela sobre la Revolución? Y bueno, y hay quienes se desgarran las vestiduras por esto y simplemente como punto de referencia yo quisiera recordarle a nuestros amigos, a quienes seguramente les va a interesar este libro y para que puedan después comentar con quienes critiquen que se trate de un español que escribe sobre nosotros, lo cual parece ser prohibido para mucha mentalidad un tanto cuanto corta, pues que el gran autor, Ernest Hemingway, escribió quizá la mejor novela que hay sobre la Guerra Civil Española. Muchas veces se requiere esta perspectiva de la distancia de nacionalidad para poder escribir con objetividad y con emoción sobre un acontecimiento histórico de otro país. Hemingway escribió aquella novela que seguramente ustedes conocen, que se llama Por quien doblan las campanas, que es la mejor novela, insisto, que hay sobre la Guerra Civil Española. Por esta razón, no me sorprende que un español ahora, que es un autor, repito, de fama internacional, pues escriba sobre la Revolución Mexicana, que es un acontecimiento histórico también internacional, interesante para todo mundo, para todo el mundo y en todo el mundo. Es un acontecimiento que llama la atención poderosamente y que venga un novelista que contemporáneamente, que al día de hoy es quizás el más relevante, el más famoso de todos, pues es algo que nos debería dar hasta gusto y orgullo, porque cuando uno lo lee, se da uno cuenta que la revolución tiene otras facetas distintas de las que nos hemos acostumbrado a estudiar. Sabemos perfectamente bien que en el tema de la revolución, tanto en los libros de historia como en la novela de la revolución, en las dos vertientes de escritura, la historia, digámoslo así, científica, rigurosa, o la historia ficción literaria novelada, en ambos casos coinciden las virtudes de los próceres. Son inmaculados Madero y Carranza. Son extraordinariamente atractivos Villa y Zapata. En ambos casos, en la historiografía y en la novelística, también coinciden las causas legítimas de la revolución, las aspiraciones de todo un pueblo, el actuar terrible de los dictadores Porfirio Díaz y después Victoriano Huerta. Por supuesto, todo eso es cierto, pero que venga un autor extranjero a ver las cosas desde otro punto de vista muchísimo más humano, muchísimo más sencillo, esto pues seguramente a muchas personas les causa escozor, pero insisto, se vale que un extranjero venga a escribir sobre cosas nuestras y el resultado, como ustedes seguramente podrán apreciarlo si me hacen el honor y me conceden este favor de leer esta novela, es sorprendente. Se aprende muchísimo de la propia revolución desde un punto de vista diferente. Bueno, este autor, Arturo Pérez Reverte, y no lo conozco, me encantaría conocerlo, es un hombre que tiene ya 70 años de edad, español como decía yo, comenzó su carrera, como se puede ver en cualquier tipo de diccionario electrónico, en cualquier tipo de noticia, empezó sus andanzas como reportero, pero como corresponsal de guerra,
cubriendo para periódicos y televisiones españolas muchos frentes de batalla en las guerras de aquel tiempo, en Sudán, en la vieja Croacia y la antigua Yugoslavia, o por supuesto en Nicaragua, en El Salvador, en donde había conflictos como en Somalia, donde había pues desgracias terribles en las que la guerra era la principal noticia. Bueno, este hombre estuvo ahí metido entre los balazos, con las vivencias propias de un corresponsal de guerra. Ya después ingresaría o iniciaría su vida como escritor. Le ha ido muy bien, tiene más de una treintena de libros escritos, a grado tal que su maestría, su forma de escribir, su lenguaje, el uso del castellano, lo ha llevado a ser también miembro ya de la Real Academia Española de la Lengua, lo cual es un reconocimiento muy muy importante. Déjenme comentarles que yo comencé a leerlo cuando hace muchos años, y ahorita platicaré la circunstancia en un momento más, pero cuando se trata de libros que se refieren a historia, novelas históricas o novelas situadas en un escenario histórico, Pérez Reverte francamente lo hace muy pero muy bien, ¿eh? Miren, uno de los libros que yo muy pronto leí de él se llama El Húsar, que es la historia de un soldado español en la época allá del inicio del siglo XIX, allá por 1810, 1812, que acompañó, como muchos otros españoles, a Napoleón Bonaparte a la campaña de Rusia. Recuerden, amigos, que los españoles, por azares del destino, en 2 ocasiones han ido a Rusia a combatir y en ambas han sido derrotados. Esta primera, cuando hubo contingentes españoles que fueron siguiendo a Napoleón Bonaparte a la campaña de Rusia, y la otra más, cuando hubo también contingentes españoles en la famosa División Azul, que fue a combatir con los nazis, con los alemanes, también a Rusia, y en ambos casos, repito, fueron derrotados. Pero bueno, esta novela del Húsar narra estas vivencias de un soldado español en Rusia a partir de la derrota y su terrible regreso a España una vez que perdieron. Pero esta fue una de las primeras que leí. Déjenme decirles que hay muchas novelas de Pérez Reverte que tienen un escenario más o menos histórico o que combina historia con la novela, como son El Maestro de Esgrima, La Tabla de Flandes, El Club Dumas, que es buenísima francamente, Territorio Comanche, que es una especie de autobiografía de él como reportero de guerra, La Piel del Tambor, que es francamente extraordinaria, también por supuesto La Carta Esférica, El Pintor de Batallas, y en todas ellas utiliza la historia como escenario o como referencia o como punto de encuentro o como punto de salida o de llegada. La historia para Pérez Reverte ha sido siempre fundamental. Es un gran autor español, insisto, que vale mucho la pena leer. Pero antes de irnos al bloque comercial, y como siempre lo hacemos, déjenme recomendarles un libro del propio Arturo Pérez Reverte. Quizás los primeros que leí. Es la saga o la serie dedicada al Capitán Alatriste, un personaje inventado, ficticio por él, pero que está vivo y actuando allá en el siglo XVII bajo el reinado de Felipe IV, con una serie de aventuras que suceden tanto en España como en Flandes, la actual Bélgica, un libro de aventuras de un soldado español de fortuna, allá en el siglo XVII, y simplemente déjenme comentarles que quizá fue lo primero que yo pude leer de Pérez Reverte, y fue gracias a la generosidad de un amigo mío muy querido, ya fallecido, don Carlos Sodi Serret, que impresionado por Pérez Reverte me regaló la colección completa, la saga, en ese entonces de 4 volúmenes de Arturo Pérez Reverte sobre el Capitán Alatriste, que inclusive se hizo película. Así que gracias de aquí al cielo a don Carlos Sodi por haberme descubierto a Arturo Pérez Reverte, y les recomiendo muchísimo este libro, El Capitán Alatriste, que es una serie hoy ya de 7 volúmenes que narra las aventuras de este soldado imaginario allá en el siglo XVII español, que se mueve por la Europa de aquel tiempo con aventuras, amores, desamores, muerte y todo lo necesario para una buena novela. Gracias, amigas y amigos, y no se vayan, por favor, aquí estamos, en un momentito más regresamos con ustedes. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana, que estamos dedicando a hablar de una nueva novela que acaba de publicarse
sobre la Revolución Mexicana, escrita por el autor español Arturo Pérez Reverte, que está ahorita disponible en todas las librerías. Un autor que yo no conozco, pero me encantaría conocer, como ya he comentado, y que tiene pues la magia de ser un hombre que ha escrito pues más de 30 novelas interesantísimas, la gran mayoría de ellas. Hay algunas, les confieso también, que a mí no me gustan en lo particular. Por ejemplo, ya entrando al tema de una vez, tiene una serie detectivesca de cuestiones policíacas que a mí es un género que francamente no me apasiona y ni siquiera he leído. Comencé a leer la primera de ellas y la dejé. Así pasa cuando los libros se le caen a uno de las manos. En este caso no me gustan. Hay gente que sí le apasiona mucho porque ha tenido muy buena acogida esta serie que escribiera Arturo Pérez Reverte de un detective que se llama Falcó. No me gusta a mí, francamente, se los confieso, les reconozco. En cambio, me encantan las otras que he escrito, decía yo hace un momento, como El Maestro de Esgrima, como La Tabla de Flandes, o El Club Domás, que me pareció extraordinaria, o Territorio Comanche, La Piel del Tambor, que me encantó, por supuesto, La Carta Esférica, El Pintor de Batallas, o la saga del Capitán Alatriste. Pero Falcó, la parte detectivesca, les confieso, no me gustó. Como tampoco me gustó el otro tema al que Pérez Reverte es un pionero de la novelística sobre el narcotráfico en México. Tiene un libro que es muy famoso, que a mí francamente no me agrada, que hasta se volvió serie de televisión, que se llama La Reina del Pacífico. Lamentablemente, este tema espantoso del narcotráfico ha llamado la atención mundial, y que un novelista de la talla de Arturo Pérez Reverte decida hacer una novela sobre ese tema, pues no sé si literariamente sea algo muy atractivo, pero a mí en lo personal me da mucha vergüenza que sea uno de los temas que llaman la atención en el mundo actual sobre México en todo el mundo. Así que ese mejor lo hago a un lado. En cambio, déjenme volver quizás a lo que a mí en lo personal, desde mi punto de vista muy humilde, simplemente como un lector apasionado por la historia, me agrada muchísimo de Arturo Pérez Reverte. Tiene 3, 4 libros que a mí me parecen monumentales por lo bien hechos, por lo interesante, por lo atractivo, y que libros además que les recomiendo muchísimo. Y repito, estamos en Buen Fin. A lo mejor vale la pena, además de la licuadora, de la pantalla de televisión, para ver el Mundial, tema por cierto del cual tenemos que platicar un poquito en las próximas semanas, porque esto de los mundiales, por lo visto, es una especie de adicción generalizada en la sociedad mexicana. Pero bueno, además de comprar objetos y bienes que necesitamos para los hogares, también se pueden adquirir libros. Y déjenme recomendarles algunos de Arturo Pérez Reverte antes de entrar al tema específico del libro, que ya me estoy tardando, por supuesto, en hablar de él, sobre la Revolución. Pero no quiero dejar de mencionar 3 libros que me parecen espléndidos, maravillosos. Miren, uno de ellos se llama Cabo Trafalgar. Es la historia novelada de la famosísima batalla de Trafalgar, ocurrida ya en el año de 1805, cuando la flota combinada franco-española fue derrotada en una gran batalla precisamente frente al Cabo Trafalgar por la escuadra inglesa que estaba al mando del almirante Lord Horatio Nelson. Pero el libro es una magia. De alguna manera Pérez Reverte quería continuar la tradición española de los episodios nacionales de aquel gran autor que se llama Benito Pérez Galdós, que escribió también uno sobre Trafalgar. Él dice que humildemente pues quiso hacer algo similar, pero le salió glorioso. Miren, es un libro que a mí me encantó, me apasionó, y además por una nota característica que me sirvió de inspiración en lo personal: el lenguaje marino. Utiliza el propio lenguaje marinero en todos sus personajes, que están embarcados en una nave que va finalmente a ser hundida, pero que hablan como es el lenguaje de los marinos. Esto me sirvió a mí mucho de inspiración en su momento para escribir mi propio libro de diario de navegación. Pero Pérez Galdós, en ese libro de Trafalgar, y después Arturo Pérez Reverte en Cabo Trafalgar, recrean esa batalla. Y este autor español, repito, el libro está a la venta seguramente, es una magia de sabor, poder deleitarse con las palabras marinas, que son fácilmente entendibles y que narran una acción épica terrible, que es una batalla naval y la derrota española.
Luego publicó, ese es quizás para mí el mejor libro que ha escrito hasta este de la Revolución, uno que se llama Un día de cólera. Este es un libro formidable. Se lo recomiendo mucho si les interesa conocer el tema de la invasión napoleónica a España y particularmente los sucesos que ocurrieron en Madrid entre los días 2 y 3 de mayo, pero allá de 1808, cuando las tropas napoleónicas sofocaron a sangre y fuego un levantamiento popular en el Madrid y que al día siguiente culminaría con el fusilamiento de todos los prisioneros en aquellos cuadros, por ejemplo, inmortalizados por Francisco de Goya, que se llama precisamente Los fusilamientos del 3 de mayo. Bueno, este es un libro maravilloso. Es una quinientena de personajes a los que va siguiendo Pérez Reverte. Es totalmente histórico, simplemente él les da vida con sus palabras y es una auténtica hazaña de la escritura en idioma castellano. Se los recomiendo absolutamente este gran libro, que repito se llama Un día de cólera, que trata sobre los sucesos de Madrid del 2 y 3 de mayo, allá de 1808. Buenísimo el libro, ¿eh? Es un libro verdaderamente que atrapa desde la primera página, porque la vida de estas 5 centenares de personas a las que va siguiendo una a una Pérez Reverte, enlazando lo que va sucediendo con cada una de ellas, verdaderamente causa una especie de congoja en el corazón para saber qué más va a pasar. Es un libro fabuloso, Un día de cólera. Y por último, nada más simplemente para recapitular, que también se encuentra en librerías, me parece, ya lo vi el otro día por ahí, el año pasado publicó Pérez Reverte una historia muy diferente, ya nada más con muy poquitos personajes. Este se llama El Italiano. El Italiano de Arturo Pérez Reverte, que es la historia de un pequeño grupo y de un personaje en especial, italianos, por cierto, que estaban en la ciudad de Algeciras, frente a Gibraltar, en época de la Segunda Guerra Mundial, y que tripulaban torpedos humanos, y, por supuesto, de cómo quieren enfrentar a la armada, a la flota británica, y naturalmente acompañado de una historia de amor interesantísima entre este personaje, un italiano marino, tripulante de estos torpedos, y una mujer, una chica española, que tiene afición por los libros. Es una historia francamente maravillosa que se las recomiendo muchísimo. Es casi una historia de amor en tiempo de guerra, de El Italiano también, de Arturo Pérez Reverte. Buenísima este libro, ¿eh? Y bueno, vamos al tema que nos ocupa. La novela que acaba recientemente de publicar el propio Arturo Pérez Reverte, titulada Revolución. Miren, es un libro bastante voluminoso. Está a buen precio, sí, pues lo he visto en varias librerías. También hay versión electrónica. Tiene casi 500 páginas. Es una novela verdaderamente atractiva. Una nota importante, no se mete en la cuestión ideológica. Y eso es quizás lo mejor y con lo cual puede uno partir tranquilamente sin tener que preocuparse por si va a hablar o no de los ideales de la revolución. No hay que mortificarse por eso. Es una novela, eso sí, que está escrita en el lado o desde la perspectiva de alguien que está con los revolucionarios. Particularmente, el personaje fundamental del cual hablaré en un momentito más, está inscrito o se mueve en el entorno de la División del Norte de Pancho Villa. Así que más o menos ha asumido la ideología, las ideas, los motivos, los propósitos de los villistas. No es que los comparta, es que ahí le tocó en suerte estar. Se colocó sin quererlo, las circunstancias lo llevaron en el punto de vista, repito, de los villistas. Es un personaje imaginario. Se trata de un hombre español, un joven español llamado Martín Garrett, que tiene pues una veintena de años, que es ingeniero de minas y que la compañía española para la que trabaja lo envió a México para que estuviese al pendiente de ciertas minas en el norte del país, en el estado de Chihuahua. Esta circunstancia hace que un buen día
este joven, y simplemente narro el comienzo para después entrar a detalle a varias escenas que me llamaron mucho la atención. Esta circunstancia hace que este joven visite un día la población de Ciudad Juárez, exactamente al momento que la ciudad es asaltada, allá en 1911, por los revolucionarios que en ese momento encabeza Francisco Ignacio Madero, que inclusive ha fijado su cuartel general en las afueras de Ciudad Juárez, en la famosa aduana, y que dentro de la ciudad se está combatiendo porque los hombres, los primeros revolucionarios, los hombres al mando del entonces coronel Francisco Villa, están asaltando la ciudad, y este muchacho español, que está hospedado en un hotel, sale a la calle a ver qué pasa y lo atrapa. Literalmente lo atrapa la ola revolucionaria, lo toman preso, platica con algunos de ellos que después van a ser fundamentales en la trama de la novela, y esto hace que se lo lleven, literalmente se lo lleven, porque el muchacho les advierte sobre el uso de la dinamita, porque los vio que andaban con ella, simplemente con descuido. Se los advirtió, esto los sorprende a los revolucionarios y se lo llevan con él. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de hoy, que estamos dedicando a conmemorar a nuestra manera la Revolución Mexicana en este buen fin, al mismo tiempo combinándolo, por lo cual les he recomendado la lectura de un libro de reciente aparición de Arturo Pérez Reverte que se llama Revolución, una novela escrita sobre la Revolución Mexicana por un español, que eso es lo más interesante de todo, y que hace que el libro se separe de las cuestiones ideológicas, de los sentimentalismos a que estamos acostumbrados en nuestras propias novelas, como los de Abajo de Mariano Zuela, también a las grandiosidades de los caudillos, como estamos también acostumbrados a leer, por ejemplo, en las obras de Martín Luis Guzmán y particularmente las memorias de Pancho Villa, sino que simplemente es la historia de un hombre, de un muchacho ingeniero español, que se ve involucrado sin quererlo en la Revolución Mexicana, y a partir de ahí acompaña a los caudillos en diversos momentos de la historia de nuestra revolución, sin juzgar los motivos, simplemente exponiendo lo que sucede, la emoción de lo que sucede, porque este muchacho, cuando le preguntan que si se quiere ir ya y regresar a España, prefiere quedarse en la revolución porque le está significando una curiosidad, unas ganas de ver, unas ganas de entender el comportamiento humano en una guerra, porque ahí la vida, la muerte, los juegos de azar, las mujeres, las batallas, el odio hacia los enemigos, es el elemento o el ingrediente principal que a este hombre, este muchacho, le atrae muchísimo para poder conocer la naturaleza humana. Claro, enmarcado dentro de lo que podríamos llamar así en términos muy genéricos, la división del norte de Pancho Villa desde sus orígenes hasta que finalmente sea derrotada, como ahorita platicaré rápidamente, y esto permite que el personaje Martín Garrett, el personaje principal de esta novela Revolución de Arturo Pérez Reverte, pues vaya siguiendo paso a paso los momentos más decisivos y culminantes de nuestra revolución. Repito, colocado él, por azares de la vida, en el bando, en el campo de Pancho Villa y de la División del Norte. Decía yo que se vio involucrado en la toma de Ciudad Juárez, particularmente porque cuando lo toman preso se da cuenta que los revolucionarios traen con mucho descuido unos cartuchos de dinamita que están inclusive húmedos por la propia nitroglicerina. Les advierte que está a punto de estallar eso. Estos se dan cuenta de que el muchacho sabe de qué está hablando, es un ingeniero de minas, y lo obligan a seguirlo para asaltar un banco, un asalto bancario en donde finalmente logran hacerse de más de 15,000 piezas monedas de oro de la época de Maximiliano que Pancho Villa necesita, no para enriquecerse, fíjense, va a utilizar este dinero para financiar la revolución, para poder comprar armas, para adquirir pertrechos en los Estados Unidos de América y hasta uniformes. Por eso es un hombre, Pancho Villa, que se gana el cariño del pueblo, porque inclusive, habiéndose hecho de este dinero, lo emplea para la causa revolucionaria. Bueno, a partir de ahí, a partir de este momento,
Martín Garrett va a conocer a Pancho Villa, va a conocer también a Madero tangencialmente, muy breves escenas hay con Madero, pero va a ser un hombre ya que a partir de ese momento, esta ansia de ver la acción, de ver la guerra, de ver la revolución, de sentir cerquitita la vida, la muerte, el amor y todo aquello que es aparejado a una auténtica aventura, hará que Martín Garrett decida quedarse en el campo villista y participar en varios momentos decisivos que el propio autor, Arturo Pérez Reverte, va narrando, colocando al lector exactamente en el momento preciso cuando hay que destacar algún acontecimiento. Por ejemplo, y esto es muy interesante, va a estar presente cuando Pancho Villa está preso en la prisión de Santiago de Tlatelolco por haberse enfrentado a Victoriano Huerta, allá todavía durante el gobierno de Madero, y se va a convertir en una especie de interlocutor porque solamente él como extranjero es el que puede entrar a ver a Villa a la prisión, platica con Villa, queda seducido por supuesto por los ideales villistas, por las ideas de cómo hacer la guerra, y a partir de ese momento Martín Garrett se va a convertir en un auténtico partidario de Pancho Villa, repito, sin juzgar las ideologías, simplemente atraído por el carisma, atraído por este hombre tan inculto al parecer, pero que es un genio de la guerra, Pancho Villa. Después, a Martín Garrett, y este es un tema que es francamente muy atractivo, entre los problemas de mujeres, se enamora de una chica de alta sociedad que nunca le hará caso porque ella a su vez prefiere a otro muchacho también bien colocado que después será enemigo de Martín Garrett. También, por supuesto, tiene contacto con una periodista norteamericana, un tanto cuanto liberal, que anda buscando noticias en el México revolucionario. Tendrá también que ver con una soldadera mexicana que es la compañera de uno de sus comandantes, pero que al final de cuentas quedará viuda. Pero en todo este embrollo va a estar presente en los días de la decena trágica aquí en la Ciudad de México, cuando finalmente caiga el gobierno del presidente Madero y este sea asesinado. Martín Garrett está allí presente. Tiene que huir de la Ciudad de México también, por supuesto, con una serie de decepciones amorosas, y va a dar al norte del país para nuevamente participar decidida y activamente en la División del Norte. Y aquí es una parte interesantísima de la novela porque desde una perspectiva diferente va siguiendo la campaña militar de Pancho Villa, desde aquella famosa batalla de Tierra Blanca, la toma de San Pedro de las Colonias, la toma de Torreón y fundamentalmente la gran batalla de Zacatecas, la toma de Zacatecas, en la que Martín Garrett ahí participa. Ahí tendrá además también una deliberada y muy fina discusión sobre la vida y la muerte, sobre la traición y sobre la lealtad. De veras, es algo impresionante lo que sucede ahí en Zacatecas, además de la propia batalla, y pues va a acompañar a la División del Norte en toda esta campaña triunfadora cuando se convirtió en la mayor fuerza militar de México. Por supuesto, y quizás el momento más curioso, simpático y divertido, es la entrada de la División del Norte a la Ciudad de México, y como ustedes seguramente habrán visto, y no es comercial, habrán visto estas fotografías antiguas de los zapatistas y los villistas desayunando en el Sambors, ahí de Madero. Bueno, también Arturo Pérez Reverte, este escritor, fija una escena en ese mismo restaurante en donde Martín Garrett lleva a sus amigos villistas a desayunar al mismo restaurante, ahí en la Casa de los Azulejos, en el centro de la Ciudad de México. También hay que decirlo, sigue con la División del Norte y llega al momento culminante, pero ya del fracaso, de la gran derrota. Está presente en los días en que se dan las famosas batallas de Celaya, en donde Pancho Villa será derrotado finalmente por el general Álvaro Obregón. Allí Martín Garrett se da cuenta de cómo se fue deteriorando la organización de la División del Norte, cómo la falta de Felipe Ángeles será definitiva y cómo Villa, dejado llevar realmente por su propio ímpetu, a veces sin pensar las cosas, pues fue derrotado terriblemente
en las propias batallas de Celaya, en donde el propio Garrett, el protagonista de la novela español, está a punto de ser fusilado y es sorpresiva y milagrosamente salvado por su enemigo, su rival de amores, un teniente coronel obregonista, que le va a perdonar la vida y le va a permitir escapar y regresarse a su vieja España para desde allí contar sus vivencias, platicar lo que vivió, lo que percibió, de lo que fue testigo durante la Revolución Mexicana. Insisto, se los recomiendo. Este libro acaba de salir, tiene unas semanas apenas en las librerías aquí en México. Se llama Revolución, de Arturo Pérez Reverte. Repito, una manera distinta de ver a nuestra revolución, sin meterse en las cuestiones ideológicas, sin meterse en los sufrimientos del pueblo como estábamos acostumbrados en el libro Los de Abajo de Mariano Zuela, sin meterse tampoco en la grandiosidad de los caudillos como nos los enseñó Martín Luis Guzmán en las Memorias de Pancho Villa. Una novela de acción, de amor, de pasión, de vida, de muerte, de balazos, de batalla. Esta es una novela, pues repito, que vale mucho la pena y que permite, a 112 años de distancia, pues volver a recordar los días de la Revolución Mexicana desde un punto de vista muy humano, pero desde el punto de vista también de un extranjero, y eso es quizás lo más importante. Repito, ¿tiene un extranjero el derecho de hablar sobre nuestra revolución? Yo creo que sí. Y daba yo como ejemplo, en materia novelística hace un par de bloques, lo que hizo el propio Ernest Hemingway, este gran autor norteamericano que se va a convertir en un premio Nobel y que además nos legó la mejor novela sobre la Guerra Civil Española que ustedes seguramente han leído, que se llama Por quien doblan las campanas. Bueno, un extranjero hablando sobre un suceso de otro país. Vale la pena, es un punto de vista objetivo, repito, desde el punto de vista ideológico, valga la redundancia, pero es un libro además quizás el que más ha destacado, a mi juicio, lo que es la vivencia de la vida, la muerte, el amor, los balazos, las batallas en nuestra Revolución Mexicana. Así que es una buena manera de conmemorar este 20 de noviembre, aprovechando también que tenemos Buen Fin y que los libros, estoy seguro, también están de barata, de descuento, de ganga, como se dice o se decía en mis tiempos. Pero antes de terminar, amigas y amigos, permítanme, y como una especie de final anticlimático del programa del día de hoy, recomendarles otro libro muy diferente de Arturo Pérez Reverte, porque su gran manejo del lenguaje, esa forma magistral que tiene de expresarse en español, en el verdadero castellano, lo hizo merecedor de que la Academia de la Lengua Española, la Real Academia de la Lengua, le encomendara a él hacer una versión modernizada en cuanto al lenguaje legible para todos los lectores de nuestro tiempo del Quijote de la Mancha, en ocasión del 4º centenario de que fue publicado allá en 1614. Bueno, en 2014 la Real Academia de la Lengua publicó una versión actualizada, modernizada en cuanto al lenguaje del propio Arturo Pérez Reverte, como un homenaje al Quijote. Vale la pena leer el Quijote en su versión original, que a veces cuesta trabajo, lo sé y estoy consciente de ello, pero les recomiendo esta otra, la versión modernizada en cuanto a su lenguaje que realizara Arturo Pérez Reverte para la Real Academia Española, repito, en el 4º centenario de la publicación del Quijote. Y bueno, amigas y amigos, eso es todo por el día de hoy. Les agradezco infinitamente su presencia, su compañía. La semana que entra vámonos a otros temas también muy de moda. Eso del Mundial, hay que platicar de eso, lo sé. Pero bueno, primero Dios y con el favor de él, aquí nos vemos de hoy en 8. Muchas gracias y pásenla muy pero muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.